Bien, entonces decíamos que ustedes la clase pasada habían comenzado con el proceso de planificación estratégica. Entonces habíamos visto que este proceso de planificación estratégica estaba compuesto por 9 pasos, ¿sí? En el cual, entre los primeros pasos, ustedes tenían que identificar cuál era la visión, la misión, los objetivos y las estrategias actuales de la organización. Y eso han desarrollado cada uno de esos conceptos, ¿no es cierto?, con el profesor, han visto algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de empresas conocidas o de organizaciones, ¿no es cierto?, conocidas, porque este proceso de planificación estratégica no solo lo llevan adelante las empresas, sino que cualquier tipo de organización puede diseñar un plan estratégico y ponerlo en ejecución. En ese proceso de planeamiento estratégico, entre los primeros pasos, nosotros teníamos el segundo paso, que tiene que ver con hacer el análisis interno de la organización, en donde ahí ustedes tenían que ver hacia el interior de cada organización cómo estábamos en términos de fortalezas y debilidades. Esto es, cómo estoy en cada una de las áreas funcionales de la organización, cómo están mis aspectos que tienen que ver con las actividades de la función comercial, con las actividades de la función recursos humanos, producción, finanzas, cómo es la estructura de la organización, cómo es el liderazgo. O sea, distintos aspectos que tienen que ver con cuestiones que pasan dentro de la organización. Y que esos conceptos o esos conocimientos, ustedes los tienen, muchos de Administración 1, y otros los han ido incorporando ustedes cuando hemos ido viendo la unidad número 1, ¿no es cierto?, donde hemos ido analizando cada una de estas funciones, qué actividades comprenden. Una vez que nosotros hemos hecho ese análisis interno y que tratamos de identificar fortalezas y debilidades, también tenemos que hacer un análisis del entorno, del contexto en el cual la organización se desempeña. Y ahí ustedes me dirán, bueno, ¿con qué concepto, con qué nombre lo asocian ustedes? No sé, en Administración 1, a todo aquello que está fuera de la organización, ¿con qué nombre ustedes lo han aprendido? ¿Sí? Con el nombre de contexto, de entorno, de medio ambiente, para que yo trate de usar ese término, así no los confundo. A ver si me quieren escribir entorno. Bien. Muy bien. Entonces, de aquí en más voy a tratar de usar siempre la palabra entorno. Así estamos todos hablando de lo mismo. Bien, ahora les voy a compartir el PowerPoint que vamos a usar en esta presentación. A ver, ahí me dicen ustedes, ¿están viendo el PowerPoint? ¿Sí? Bien. Aquí me dice que están compartiendo en la pantalla. Bien, entonces hoy vamos a destinarle, ¿no es cierto?, a desarrollar ese punto del proceso de planificación estratégica. Vamos a comenzar porque es un punto bastante amplio, ¿sí? Y entonces vamos a y tratar, ¿no es cierto?, de que a lo largo de la siguiente clase, tratemos de distinguir cuáles son los factores que integran el medio ambiente general y el medio ambiente específico, o lo que ustedes les llamarían el entorno específico y el entorno general. Cómo este entorno tiene influencia en las actividades que desarrolla la organización o desarrolla la empresa. Y vamos a ver cómo influyen esos aspectos en la vida organizacional. Si nosotros también traemos esto de Administración 1, ¿cierto? Podemos ver que la organización o una empresa es un sistema, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de la teoría de sistema cuando han visto en Administración 1? Dentro de las escuelas estaba una que es
la escuela que considera las organizaciones como un sistema. Sí, entonces podemos decir que una organización es un sistema parcialmente abierto y que está relacionado con el entorno en la que se desenvuelve. Y esa relación, ¿no es cierto?, que tiene la organización con ese contexto, con ese entorno, justamente porque sus límites, ¿no es cierto?, son parcialmente abiertos, hace que el resultado que tenga una organización no solo dependa de la gestión, ¿no es cierto?, de las capacidades internas, sino también que depende, ¿no es cierto?, cuál es la influencia que puede ejercer ese entorno en la organización y cómo, ¿no es cierto?, gestionamos esa influencia. Entonces, a todo aquello, ¿no es cierto?, que provenga del exterior y que influya en nuestra organización, vamos a tratar de identificar si esa influencia es positiva, y vamos a denominar oportunidades, o si esa influencia, ¿no es cierto?, genera cambios que no nos permiten crecer o que desalientan nuestra actividad, y eso le vamos a llamar amenaza. Como decíamos, ¿no es cierto?, la organización, desde el punto de vista de sistemas, es un sistema parcialmente abierto, ¿sí? Y esa organización, ¿no es cierto?, se separa del entorno, del contexto, por los límites. Que eso también es otro concepto que ustedes han visto en la teoría de sistemas, los límites organizacionales. Entonces, cuanto esos límites sean más abiertos, es mayor la influencia que nosotros vamos a tener del entorno. Y cuando esos límites sean más cerrados, es menor, ¿no es cierto?, la influencia que vamos a tener. Esos límites cumplen varias funciones. Los límites son filtro de entradas, porque decimos, ¿no es cierto?, que la organización va a decidir con qué elementos del contexto va a trabajar, y así, por ejemplo, ¿no es cierto?, depende de la organización, va a seleccionar con qué insumos va a trabajar, con qué tipo de recursos humanos va a trabajar, define, ¿no es cierto?, a ver a qué cosas va a dar entrada para sus procesos de transformación. También es un filtro de salida. ¿Por qué? Porque no todas las actividades y gestiones o productos que se generan en la organización salen al contexto, sino que pasan, ¿no es cierto?, por un filtro que, si nosotros nos acordamos, por ejemplo, cuando hemos visto el área producción y veíamos el proceso de producción, había un área, ¿no es cierto?, de calidad, en donde, ¿no es cierto?, lo que se hacía era verificar que ese producto cumpla con las especificaciones, y si estaba en condiciones, recién lo lanzábamos al mercado, ¿sí? Entonces veíamos que la organización, ¿no es cierto?, también hace filtros de salida. No todo lo que se maneja y se gestiona en la organización sale al medio ambiente. O cualquier, por ejemplo, informe, ¿no es cierto?, siempre tiene alguien, ¿no es cierto?, que lo ve y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos transmitir al contexto, al entorno con el cual nos desempeñamos? Y también los límites nos dan cierto grado de autonomía. ¿Por qué? Porque estos límites van a permitir que la organización tome ciertas decisiones, ¿no?, decisiones que tienen que ver con qué producto, por ejemplo, voy a lanzar en el mercado, a qué precio, si ustedes los relacionan, por ejemplo, con la función comercial, con qué calidad voy a trabajar, ¿sí? Son decisiones que toma la organización justamente por esta función que cumplen los límites organizacionales. Entonces, los límites, ¿no es cierto?, van a estar dados por todas las actividades que son necesarias para el proceso de transformación que llevan adelante las organizaciones. Bien, hay áreas, sectores, departamentos o personas que están dentro de las organizaciones que están en permanente contacto con organizaciones, ¿no es cierto?, elementos que están en el entorno. Y a eso le vamos a llamar nosotros componentes que cruzan los límites. Si nosotros, por ejemplo, vemos en esta
en esta tabla, ¿no es cierto?, que les presentamos, aquí ustedes tienen dentro de la organización, están diferentes áreas, como por ejemplo el área de investigación de mercado, que está dentro de la función comercial. ¿Qué relación tiene, ¿no es cierto?, con un componente que está fuera de la organización? ¿No es cierto?, se relaciona con los clientes reales o potenciales que tiene una organización, ya sea porque va a hacer una encuesta o les va a hacer una entrevista, ¿no es cierto?, tiene contacto con ese elemento que está en el entorno. Si nosotros vamos al área de compras, ¿sí?, que puede estar en la función producción, ¿sí?, ¿con quién se va a relacionar esa área que está fuera de la organización? Se va a relacionar con los proveedores. Si nosotros vamos al área de recursos humanos, ¿sí?, y necesitamos hacer un reclutamiento de personal, nos vamos a contactar, ¿no es cierto?, o conectar con el mercado laboral. O sea, habíamos dicho que ese mercado laboral estaba compuesto por el conjunto de personas, ¿no es cierto?, que tienen las capacidades y las habilidades y que están buscando, ¿no es cierto?, un trabajo. Si también seguimos en el área de personal, habíamos hablado que tenía relaciones con los sindicatos o con los gremios. El área de relaciones públicas de una empresa, por ejemplo, se va a contactar con los medios de comunicación de un lugar determinado. El área de finanzas, ¿sí?, el sector financiero de la empresa se contacta, ¿no es cierto?, con los bancos. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas tienen cuentas a través de las cuales, ¿no es cierto?, le hacen el pago a sus proveedores, el pago a su personal. Entonces, vemos nosotros que hay determinadas áreas que tienen un contacto directo con elementos o factores, personas u organizaciones que están en el entorno de la organización. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Un poco para, a lo mejor por ahí si voy muy rápido me dicen, me hacen una seña, me escriben por el chat, así sé que vamos bien. 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 Como ese entorno, ¿no es cierto?, ese contexto de las organizaciones es tan amplio, hay diferentes modelos de cómo estudiar y analizar ese contexto. Uno de esos modelos, ¿no es cierto?, es este que les presento, en donde tenemos a la organización o a la empresa en el medio, ¿sí?, que está con este círculo, está representado, en donde dentro de esta organización, ¿no es cierto?, voy a hacer el análisis de mis fortalezas y debilidades, de cuáles son mis ventajas competitivas. Vamos a tener un entorno más cercano, que está representado por este celeste clarito o este gris, depende, ¿no es cierto?, cómo se ve en sus pantallas, que dice la industria, dice ahí. Eso, bueno, después ya les voy a explicar a qué se refiere eso, ¿no es cierto? Están los proveedores, los productos sustitutos, los competidores directos, los clientes, los competidores potenciales. Y después tienen ustedes un azul, ¿no es cierto?, que es más amplio, ¿no es cierto?, y más alejado de la empresa, que ese es el macroentorno, ¿sí?, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con elementos del medio ambiente que van a afectar a todas las organizaciones. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el régimen político legal, los factores tecnológicos, factores económicos, factores sociales, y que de acuerdo a lo que nosotros estemos analizando, podemos incluir más elementos en este entorno que nosotros vamos a analizar para una organización o empresa en particular. Entonces, este modelo, ¿no es cierto?, que es muy utilizado, puede ser que ustedes lo vean, ¿no es cierto?, con que tienen más elementos descriptos o a lo mejor menos elementos,
pero que tiene que ver, ¿no es cierto?, en cómo puedo clasificar esos factores que conforman el entorno o el contexto de la organización. ¿Sí? Esto lo puedo ir adaptando a las necesidades de análisis o de estudio que tengo de, que tengo de una organización en particular. Bien, entonces eso siempre tengamos presente, ¿sí? Cómo la empresa, ¿cierto?, está rodeada por un entorno y que ese entorno nosotros lo podemos clasificar a los fines de analizar cuál es la influencia que tiene ese entorno en la gestión de una organización. Licenciada, buenas tardes. Disculpe que recién llegó de trabajar. Sí, Usted me está hablando del macroentorno y de todo lo que es, a donde dice mi empresa, la industria, y el microentorno de una empresa. No sé, la empresa es, ¿no es cierto?, no es el entorno. La empresa, digamos, es la organización que estamos analizando, y esa organización no está sola, sino que esta organización está inmersa en un entorno, en un contexto que es tan amplio y tiene muchos factores, elementos y organizaciones que a los fines de estudiar y analizar ese entorno lo vamos a dividir. ¿Sí? En un entorno que sea, ¿no es cierto?, más cercano y específico a cada organización en particular, y un entorno, que aquí sería lo que le llama la figura macroentorno, que es general, ¿no es cierto?, para todas las organizaciones de un lugar geográfico determinado. Sería un medio externo. Sí, todo esto es medio externo. Lo que dice macroentorno, industria, todo es medio externo. ¿Sí? Perfecto, gracias. Hace rato yo había preguntado que la palabra entorno es lo que ustedes, ¿no es cierto?, han aprendido en Administración 1 como todo aquello que está fuera de la organización. Nada más que depende de la bibliografía que leamos. Algunos autores usan la palabra contexto organizacional, otros usan la palabra medio ambiente, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es darle todos los posibles términos, ¿cierto?, que se utilizan, que dependen del autor, pero siempre voy a tratar de usar la palabra entorno porque es lo que es lo más cercano a ustedes y es como ustedes lo han aprendido en Administración 1. Bien. Ahora pasamos a la siguiente transparencia, donde dice qué es el medio ambiente. Y entonces aquí podemos poner lo mismo, que es el entorno o qué es el contexto, ¿sí? Entonces ahí decimos que el medio ambiente, el contexto o el entorno de una empresa o de una organización es todo aquello que la rodea externamente y está constituido por otras empresas, otras organizaciones, grupos sociales, instituciones gubernamentales, instituciones no gubernamentales, recursos naturales, ¿sí? Hay, o sea, todo aquello que está fuera de la organización. Y que eso es amplio, diverso, y que eso puede ejercer influencia, ¿sí?, sobre las formas de hacer y de actuar de la organización. Entonces, esos cambios que puede haber en ese contexto, en ese entorno, pueden afectar positiva o negativamente las decisiones que toma la empresa, ¿sí? Y qué es lo que la empresa va a hacer. Entonces, por eso, cuando ustedes en la clase anterior han visto el proceso de planificación estratégica, ¿no es cierto?, han puesto como un punto que tienen que analizar en ese proceso, que es el paso 3 o 2, depende del orden en el que lo pongamos. Nosotros justamente tenemos que analizar ese contexto, tenemos que ver qué es lo que pasa afuera, porque lo que decidamos de aquí al futuro no solo depende de lo que nosotros sabemos hacer bien, de nuestras fortalezas, de nuestras ventajas competitivas, sino que también depende de qué es lo que está pasando en este entorno de la organización. Y aquí también, si vamos al tercer párrafo de la transparencia, dice que
el contexto de una organización es un conjunto de variables que influyen en las decisiones, ¿no es cierto?, que van a tomar los dirigentes, los empresarios, y esto va a afectar, ¿no es cierto?, o tiene que ser tenido en cuenta al momento de definir cuáles son los objetivos de la organización. Por eso siempre decíamos, ¿no es cierto?, que el proceso de planificación estratégica es un proceso flexible. ¿Sí? La planificación estratégica es algo flexible. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar, ¿no es cierto?, tomando, por así decirlo, la temperatura de ese entorno, de ese contexto, para ver si es necesario hacer adaptaciones a ese plan estratégico que he diseñado para los próximos años. ¿Se va entendiendo esto, chicos? Así que no lo tenemos que ir relacionando con lo que, ¿para qué nos sirve analizar el medio ambiente o el contexto del entorno de la organización? Bien. Como decíamos que es, a ver, sí, Milagros, has levantado la mano, ¿quieres preguntar algo, decir algo? Si puedes, no sé, por chat o puedes activar tu micrófono. Bien. O a lo mejor has tocado sin querer eso, no sé. Bien. Como decíamos que aquí si vamos otra vez aquí a la figura esta, como todo este entorno, ¿sí?, es tan amplio y tiene tantas variables, tantos factores, a los fines de poder estudiar y poderlo analizar, ¿qué hacemos? Lo vamos a dividir el análisis. Y vamos a ver el medio ambiente general, que sería lo que está en el gráfico, ¿no es cierto?, como macroentorno, lo que está en azul, que decimos que es el conjunto de variables o factores externos que envuelven a una organización y que ejercen influencia sobre todas las organizaciones o empresas de un país o de una región determinada. Eso sería el medio ambiente general. Y el medio ambiente específico o el entorno específico de una organización, que en el gráfico aparece con el nombre de la industria, ¿sí?, es, ¿no es cierto?, particular para cada empresa u organización y está constituido por aquellos factores y elementos más concretos con los cuales tiene una relación más directa cada una de las organizaciones y que tienen influencia o importancia a la hora de definir qué procesos de transformación va a realizar la empresa y qué decisiones va a tomar. ¿Hasta ahí vamos entendiendo cuál es la diferencia entre uno y otro? Bien. Si no, cualquier momento levantan la mano, ponen en el chat lo que sea y van preguntando. Bien. Entonces, ¿cuáles son esos elementos del medio ambiente específico, ¿sí?, de ese entorno específico, entorno cercano, entorno directo, ¿no es cierto?, que habíamos dicho que es particular para cada organización. ¿Sí? Y ahí vemos que ese medio ambiente específico está compuesto por los clientes, los proveedores, competidores, sindicatos, entidades financieras, medios de comunicación, grupos de interés especial, legislación específica para el sector de actividad en el cual se desempeña esa organización. Perdón, licenciada. Sí. Ahí están Manuel preguntando, no se entiende bien, dice, la diferencia. En realidad yo diría, si podría poner unos ejemplos para que más o menos, estoy hablando del específico y del general. Bien, bien. Aquí está. Bien. Aquí ustedes ven, ¿no es cierto?, que dice mi empresa, ¿sí? Esa sería la empresa que estoy... Victoria también está levantando la mano, si tiene alguna pregunta. Aquí yo tengo la empresa, ¿sí? La empresa está rodeada, o que es lo más cercano que rodea a una organización que puede identificar, ¿sí?,
es justamente a sus clientes, a sus proveedores, a sus competidores, ¿sí? A estas entidades financieras, a esta legislación particular que hay para esa actividad. Eso es lo que va a configurar, ¿no es cierto?, lo que se llama el medio ambiente específico, ¿sí? O ese entorno cercano a la organización. Y decimos que es particular o específico para una organización porque cada organización tiene sus clientes, cada organización elige sus proveedores, cada organización, ¿no es cierto?, define, bueno, dice, bueno, a ver, estos son los competidores cercanos que tengo, directos, estos son sustitutos, estos son potenciales, ¿sí? Entonces, cada empresa en particular tiene, ¿no es cierto?, ese entorno que es específico, que es especial para esa empresa, ¿sí? Que no es para todas las empresas o cualquier organización, ¿sí? Sino que es para esa organización que estamos analizando. Y sí, el medio ambiente general o este macroentorno, sí, que hemos dicho que afecta a todas las organizaciones en general. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la inflación es un factor económico que afecta en general a todas las organizaciones. En mayor o en menor medida afecta a las organizaciones. Ahí ¿se ha entendido esto? Sí, profe. Bien. A ver, volvamos aquí cuando decíamos medio ambiente específico. Si quieren, yo les puedo ir cambiando aquí y poniendo entorno, ¿sí? Para que ustedes, por ahí a lo mejor con tantos vocabulario nuevo, nos estamos confundiendo, ¿sí? Así uso la palabra que ustedes tienen, entorno, ¿sí? Entorno. Entonces, ese entorno específico que es particular para cada tipo de organización, habíamos dicho que está compuesto por los clientes, proveedores, competidores, sindicatos, entidades financieras, medios de comunicación, grupos de interés especial y legislación específica del sector. Y aquí también esto va a depender, ¿no es cierto?, de qué autores tomemos, ¿no es cierto?, para leer sobre el entorno y el medio ambiente. Porque depende de los autores, ¿no es cierto?, lo pueden clasificar y hacer más larga esta lista o más corta, ¿sí? Entonces uno tiene que leer al interior de cada uno de estos aspectos para ver qué es lo que está involucrando cada uno de estas palabras. Si nosotros vamos a analizar este entorno específico y empezamos por los clientes, bien, en comercialización habíamos hablado justamente de los clientes. ¿Por qué? Porque las organizaciones y sobre todo, ¿no es cierto?, las empresas, ¿qué tratan de hacer? Tratan de satisfacer las necesidades y deseos que tienen los clientes. ¿Por qué? Porque estos clientes son, digamos, la razón por la cual ellos pueden justificar su existencia económica y social de la empresa, ¿sí? Sabíamos nosotros, ¿no es cierto?, que la organización sale a buscar, a ver, qué necesidades tiene el cliente, cuáles son sus deseos, y prepara, ¿no es cierto?, un paquete de satisfacciones que estaba compuesto, ¿no es cierto?, por ese producto que era un bien y un servicio a un precio determinado mediante un canal de distribución o no, llegaba directamente, ¿no es cierto?, y lo acompañaba con la publicidad, la promoción, ¿sí? Entonces, ahí entendemos, ¿no es cierto?, que cada organización tiene, ¿no es cierto?, y trata de identificar y de satisfacer a un grupo de clientes, ¿sí? Porque de eso va a depender, ¿no es cierto?, cuál va a ser su situación, ¿no es cierto?, económica y social también, porque satisface estas necesidades, ¿sí? Entonces, decimos que es un elemento esencial de ese entorno cercano identificar a esos clientes. ¿Acá te va a quedar? Con los clientes. ¿Ya va a venir papá ahora?
con los clientes, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? La organización, ¿no es cierto?, hace estos procesos de intercambio que también hemos visto, ¿no es cierto?, en la función comercial. Intercambiamos, ¿no es cierto?, dinero, ¿no es cierto?, a cambio de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque ese cliente está dispuesto a pagar por ese bien o ese servicio que la organización ofrece. Y nosotros podemos identificar que dentro de esos clientes que tiene la organización, bueno, podemos tener clientes que sean personas, ¿no es cierto?, ese consumidor individual, o ese cliente puede ser otra organización, que puede ser una organización gubernamental, puede ser el Estado, puede ser una organización no gubernamental, pueden ser otras empresas. Y también, ¿no es cierto?, tenemos que identificar qué clientes tenemos hoy, cuáles son nuestros clientes actuales, qué necesidades estamos satisfaciendo a esos clientes actuales y qué clientes potenciales podemos tener, ¿sí?, para tratar de ampliar nuestra base de clientes. Entonces, esto es lo primero, ¿sí?, este entorno cercano con quien nosotros tenemos esta relación directa, ¿sí?, son los clientes. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Podemos avanzar hacia otro elemento que está fuera de la organización, ¿no es cierto?, y que forma parte de este entorno específico. Bien, otra cuestión que habíamos hablado tiene que ver con los competidores. Y aquí nosotros, cuando hacemos este análisis del entorno, tenemos que tratar de identificar cuántos competidores tenemos, quiénes son nuestros competidores. ¿Por qué? Porque de eso va a depender, ¿no es cierto?, qué estrategia después voy a elegir, ¿sí?, en ese proceso de planificación estratégica. Y en esos competidores nosotros tenemos que ver quiénes son, sino también qué estrategias están usando esos competidores para atraer a los clientes que hay, ¿sí?, a esos clientes que tenemos nosotros o a esos clientes potenciales. Y cuando hablamos de competidores, tenemos que ampliar nuestra mirada. ¿Por qué? Porque casi siempre definimos o pensamos en competidor en aquel que ofrece lo mismo que ofrece mi empresa o mi organización. Y eso es lo que nosotros llamábamos los competidores directos, ¿sí?, porque ofrecen algo similar, ¿no es cierto?, al producto que ofrece mi empresa. Pero también tenemos que ampliar nuestra mirada y decir, bueno, a ver, esa necesidad que satisface nuestro producto, los productos de nuestros competidores directos, ese cliente, ¿no es cierto?, a través de qué otros productos puede satisfacer. Entonces ahí vamos a encontrar a los productos sustitutos, ¿sí? Si nuestra empresa tiene, ¿no es cierto?, competidores que tengan productos sustitutos con los cuales los clientes a los que nosotros nos dirigimos satisfacen también la necesidad. Entonces, esas cuestiones tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ampliar esa mirada. Y también tenemos que ver, ¿no es cierto?, qué otros competidores que hoy no están en el contexto en el cual nosotros estamos enclavados, también pueden llegar, ¿no es cierto?, ofrecen productos similares y pueden llegar en el futuro, ¿no es cierto?, a posicionarse también como competidores directos. Entonces, a ver, por ejemplo, si nosotros somos una empresa que vende, a ver, vamos a ir a una cuestión cercana, ¿sí? Nosotros somos una carnicería, ¿sí?, que vendemos carne de vaca, ¿sí? En eso nos hemos especializado, vendemos carne de vaca en todos sus cortes, ¿sí? ¿Qué hace el cliente, ¿sí?, cuando, quiénes serían nuestros competidores directos? Otras carnicerías, ¿no es cierto?, que están en la zona, ¿no es cierto?, de alcance, ¿no es cierto?, de esa carnicería que estoy analizando a lo mejor en las 7 o 10 cuadras a la redonda que otras carnicerías hay. Pero también, ¿qué tenemos que pensar en esto de competidores? A ver,
¿qué hace el cliente, ¿no es cierto?, cuando sube el precio de la carne de vaca? ¿Sí? Busca alternativas, busca sustitutos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos sustitutos que podemos tener, ¿no es cierto?, de la carne de vaca? Y un sustituto, ¿no es cierto?, que rápidamente nosotros podemos identificar es el pollo, ¿sí? Entonces nosotros decimos, a ver, bueno, ¿qué pollerías hay en ese lugar geográfico de donde está la carnicería? Y también podemos decir, a ver, ¿qué otro sustituto puede ser? Y bueno, también puede ser la carne de cerdo, ¿sí? Entonces buscamos en ese sector donde está la organización, nuestra carnicería, aparte de las carnicerías que hay, que serían nuestros competidores directos, qué pollerías hay, qué locales donde venden cerdo hay. Entonces todo eso sería la competencia ampliada de nuestra organización. ¿Se entiende ahí el concepto de competidores? Sí, que tenemos que ampliar nuestra mirada y no solo ver los competidores directos, o sea, aquellos que hacen lo mismo que hace mi empresa o mi organización. Bien. Y también otra cuestión que tenemos que analizar es que entre los competidores puede haber alianzas, ¿sí? Que no solo todo es competencia, sino que también entre los competidores puede haber algunas actividades, ¿no es cierto?, de alianzas. Y esas alianzas pueden estar dadas a través, ¿no es cierto?, de cámaras, ¿no es cierto?, o a través de formatos especiales de alianzas que se hacen de competidores para aprovechar oportunidades, ¿no es cierto?, que se pueden dar. A lo mejor esas oportunidades puedan estar dadas porque puedan hacer compras conjuntas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí en Santiago había un conjunto de supermercados de dueños de capitales santiagueños, ¿no es cierto?, que habían conformado una alianza para hacer compras, que era la cadena Sinchi, y lo que hacían ellos era comprar en volumen a diferentes proveedores. Entonces eso les permitía, ¿no es cierto?, tener mejores precios que si ellos compraran en forma individual a esos proveedores. Entonces también tenemos que analizar estas cuestiones, no solo quiénes son nuestros competidores, qué alcance tienen esos competidores, qué porción de mercado tienen, quiénes son nuestros competidores directos, qué productos sustitutos hay, quiénes pueden llegar a venir, ¿no es cierto?, a nuestra región o a nuestro alcance de operaciones, sino también tenemos que analizar qué alianzas, si es posible realizar alianzas y en qué situaciones y condiciones entre los competidores. ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Otra cuestión que tiene que ver con nuestro entorno, ¿sí?, directo, con nuestro entorno cercano, tiene que ver con los proveedores, ¿sí? ¿Y por qué es importante analizar los proveedores? Porque para todos estos procesos de transformación que realiza la organización, necesitamos insumos y servicios que nos brindan, ¿no es cierto?, personas, organizaciones u otras empresas que están en el entorno. Entonces, por eso tenemos que analizar. Y sabemos que dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo sea la calidad de ese producto que vamos a ofrecer, nosotros tenemos que seleccionar a esos proveedores. ¿Por qué? Porque la empresa define, nosotros cuando en la función producción habíamos visto el diseño técnico del producto, ahí nosotros definíamos, ¿no es cierto?, qué calidad, qué diseño, qué apariencia, qué duración, ¿no es cierto?, queríamos que tenga ese bien o ese servicio que íbamos a ofrecer. Entonces, la calidad, ¿no es cierto?, y ese precio final que va a tener nuestro producto, depende, entre otras cosas, ¿no es cierto?, de quiénes son nuestros proveedores. Entonces, por eso necesitamos, ¿no es cierto?,
relacionarnos con esos proveedores, identificar quiénes son y elegir a esos proveedores en función de esta decisión que nosotros tomamos internamente de qué es lo que queremos ofrecer, a qué calidad y a qué precio. Y también cuando nosotros hablamos de proveedores, nosotros también tenemos que identificar quiénes son nuestros proveedores, con quién nosotros podemos hacer acuerdos de hacer estas alianzas con proveedores por el tema de la calidad, del tiempo de entrega, del plazo de pago que nos van a dar, de a ver qué condiciones especiales nos pueden ofrecer en términos de estas cuestiones que les hablaba, sino que también, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta que qué hacemos, ¿no es cierto?, si uno de estos proveedores, por ejemplo, sube el precio de ese insumo esencial, ¿no es cierto?, para nuestros procesos de producción. Entonces siempre tenemos que tener alternativas, ¿no es cierto?, a esos proveedores y hacer este análisis de los proveedores. También dice ahí en el tercer párrafo, si ustedes leen, ¿no es cierto?, que dice que los proveedores pueden representar una amenaza para la organización, ¿sí? Cuando lo que ofrecen es algo, ¿no es cierto?, es un insumo principal, central, y que a lo mejor es el único proveedor, ¿no es cierto?, que tiene esa calidad que necesito para mi insumo. Entonces ahí, ¿no es cierto?, se transforma, ¿no es cierto?, en un elemento clave de mi proceso de producción ese proveedor. Y que por ahí, ¿no es cierto?, nos ata a qué es las decisiones que tome ese proveedor van a impactar en mayor medida, ¿no es cierto?, en nuestra organización. O a lo mejor tengamos proveedores de elementos o insumos, ¿no es cierto?, que no son esenciales y que podremos conseguirlos, ¿no es cierto?, a través de muchos proveedores. Entonces, eso es como que nos relaja porque decimos, bueno, eso lo podemos conseguir en varios proveedores, no es lo mismo que estar atado a lo mejor a uno o dos proveedores de un insumo básico y esencial para nuestra organización. Entonces, este análisis tenemos que hacerlo, ¿sí?, de los proveedores. ¿Hasta ahí vamos con esto, chicos? Bien. Profe, ¿Sí? ¿Quién? disculpe, cuando decía en Sí. la filipina anterior que no son clientes significativos, ¿qué significa? En el tercer párrafo. Ajá. Eso quiere decir el cliente del proveedor. Sería nuestra empresa, no es significativa para las ventas que hace ese proveedor. Ah, ok, gracias. Ahí está. Erika era la que estaba participando, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Ahí está. Sí, a medida que algo no entiendan, ustedes van activando sus micrófonos y van preguntando. Bien. Bien. ¿Qué otro elemento habíamos puesto, ¿no es cierto?, como un elemento del entorno más cercano de la organización? Algunos autores, ¿no es cierto?, ponen al tema del gobierno, ¿no es cierto?, y la legislación específica que regula cada una de las actividades, ¿sí? Entonces, ahí, ¿no es cierto?, muchas veces hay legislación específica para tratar de regular el mercado en pos de proteger los intereses del público, de los clientes, y garantizar el respeto por las organizaciones que compiten en ese mercado. Entonces, nosotros, depende de en qué sector de actividad estemos, ¿no es cierto?, tenemos que conocer, ¿no es cierto?, cuál es la legislación que hay, ¿no es cierto?, en torno a esa actividad. ¿Sí? Si nosotros estamos en el sector de los alimentos y sabemos, ¿no es cierto?, que hay un código alimentario, ¿no es cierto?, que tiene legislación específica de cómo proceder y cómo hacer y qué permisos tenemos que tener, qué regulaciones hay un registro en el cual nosotros nos tenemos que inscribir. O sea, hay toda una serie de cuestiones, ¿no es cierto?, que se tienen que tramitar para poder salir, ¿no es cierto?, al mercado a vender ese producto porque es un producto alimenticio, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver, depende, ¿no es cierto?, de qué sector de actividad estemos analizando, si hay legislación que sea específica para ese sector de actividad, ¿sí? Y en algunos casos hay, ¿no es cierto?, dependencias o organismos que
regulan, ¿no es cierto? Y que hacen controles, ¿no es cierto?, para ver que esa legislación se la esté aplicando bien, ¿no es cierto?, y establecer las sanciones en el caso que haya que aplicar. Entonces ahí eso tenemos que analizar, depende, ¿no es cierto?, de el tipo de actividad de nuestra organización, qué legislación tendremos que tener en cuenta. Y después, ¿no es cierto?, están otras instituciones, ¿no es cierto?, que también tienen relación directa con la organización. Por ejemplo, las instituciones financieras, las instituciones bancarias, los bancos, ¿sí?, son organizaciones que están fuera, ¿no es cierto?, de mi organización, con la cual tengo una relación directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí voy a establecer, ¿no es cierto?, voy a abrir una cuenta bancaria, ¿para qué? Para hacer el pago, ¿no es cierto?, a los proveedores, para hacer el pago a los empleados, a las compañías de seguro, etcétera, ¿sí? Entonces, hay otras organizaciones, nosotros, con las cuales tengo este trato directo. También están los sindicatos, y habrá que ver, según la actividad, si para esa actividad, ¿no es cierto?, hay un sindicato que represente a esos empleados. O a lo mejor tengo que negociar con varios sindicatos. Y con esos sindicatos, ¿no es cierto?, tengo que ver, por ejemplo, a ver cuáles son los salarios, las reuniones paritarias, ¿no es cierto?, donde se van a establecer las condiciones de trabajo, los horarios, las pautas, las condiciones de seguridad, de salubridad, etcétera, ¿sí? Entonces, también ese sindicato es algo externo a la organización, ¿sí?, pero que depende de qué organización sea, con cuál sindicato, ¿no es cierto?, me voy a tener que relacionar. Aquí en esto de los medios de comunicación está puesto, ¿no es cierto?, como algo del contexto más cercano. ¿Por qué? Porque puede ser, ¿no es cierto?, que algunas organizaciones, ¿no es cierto?, tengan relación con medios de comunicación en sus distintos formatos, a través de los cuales den a conocer, ¿no es cierto?, cuáles son los avances que van realizando, o hagan pautas publicitarias, ¿sí? Entonces, eso depende, ¿no es cierto?, de cada organización que decida hacer al respecto, ¿no es cierto? A ver si va a ser una publicidad radial, por medios televisivos. Eso va a depender mucho también, ¿no es cierto?, del tamaño de la organización, qué es lo que voy a hacer, ¿sí?, y cómo me voy a manejar. Generalmente, ¿no es cierto?, en las grandes empresas hay todo una área, ¿no es cierto?, de relaciones públicas que maneja justamente esta relación de qué información vamos a dar al entorno o al contexto de la organización. Y por último, hemos puesto los grupos de interés especial, ¿sí? En la sociedad hay diferentes grupos que tienen intereses especiales, particulares, sobre determinadas temáticas. Algunos están organizados bajo la forma de organizaciones no gubernamentales, en donde, dependiendo de nuestra actividad, ¿no es cierto?, va a tener influencia o no estos grupos. ¿Sí? Por nombrar, por ejemplo, ahí están los grupos de defensa del consumidor, donde aquí en Santiago, ¿no es cierto?, ahí está esta asociación, ¿no es cierto?, de defensa del consumidor, en donde está viendo, ¿no es cierto?, a ver cómo, por ejemplo, hace un seguimiento del precio de los productos de la canasta básica, ¿sí? Y hace acciones, ¿no es cierto?, en medios, en organismos gubernamentales, ¿no es cierto?, cuando ve que hay algún sobreprecio o alguna medida, ¿no es cierto?, que pueda impactar sobre los clientes. O si nuestra actividad, ¿no es cierto?, también puede estar siendo vista como algo que daña, ¿no es cierto?, la ecología o el ambiente, ¿no es cierto?, en el cual la sociedad, ¿no es cierto?, vive. Entonces también, ¿no es cierto?, hay grupos ecologistas que se hacen escuchar al momento de que se lanza un producto o una campaña publicitaria
que entienden, ¿no es cierto?, que ese producto o esa forma, ¿no es cierto?, de procesos y operaciones que tiene la empresa puede estar dañando el medio ambiente de la sociedad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Quieren que volvamos a ver si nos paramos aquí de nuevo, ¿no es cierto?, en este gráfico? Lo que hemos hecho es analizar, ¿no es cierto?, lo que rodea en primer término a la organización, a la empresa. ¿Sí? Aquí donde dice proveedores, competidores, clientes. Estos que están aquí serían los competidores directos, estos serían los competidores de los productos sustitutos, ¿sí? Estos los competidores potenciales. Y bueno, aquí faltaría agregar en este gráfico, ¿no es cierto?, que no está, a las organizaciones gubernamentales, los sindicatos, los medios de comunicación, ¿sí? Esto que hemos estado hablando recién. Que eso es lo que rodea en primer término la organización, con el cual la organización tiene una relación más directa. Y en esta relación, ¿no es cierto?, es donde nosotros tenemos que tratar de identificar qué influencia, ¿no es cierto?, va a tener el accionar de los proveedores, de los competidores, de los clientes, y si ese accionar, ¿no es cierto?, va a representar una oportunidad para la organización o representa una amenaza para la organización. ¿Sí? Si, por ejemplo, a lo mejor alguno de estos competidores directos baja el precio del producto, ¿sí?, baja el precio al que ofrece, bueno, a ver qué impacto va a tener eso en mi organización. Si estos clientes que yo tengo, ¿sí?, cambian sus necesidades, ¿sí?, ¿qué va a pasar, ¿no es cierto?, con el producto que ofrece mi empresa? ¿Sí? Si estos clientes a lo mejor tienen otros medios de pago y yo todavía no estoy actualizada con esos medios de pago, ¿qué van a hacer esos clientes? A lo mejor van a buscar otra empresa, ¿sí?, otro competidor que le ofrezca, ¿no es cierto?, esos medios de pago que ellos pueden acceder y hacer. ¿Qué pasa si un producto sustituto, ¿sí?, baja el precio? ¿Sí? ¿Qué influencia tiene sobre la organización? Entonces, eso es lo que tengo que tratar de analizar. A ver, ¿quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son mis clientes, mis competidores, mis proveedores? Y cómo el accionar de estos elementos pueden influir positivo o negativamente sobre la organización. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces vamos a pasar a lo que es el macroentorno, ¿sí? A lo que está, digamos, en este gráfico más alejado de la organización y que tiene influencia sobre todas las organizaciones, independientemente de cuál sea su actividad, y que esa influencia va a ser sobre todas las organizaciones de un lugar determinado. ¿Sí? Y que tiene que ver con factores o variables de ese entorno general, ¿sí? A este le vamos a llamar entorno general, así como al otro le llamamos contexto, entorno específico, a este le llamamos general. ¿Por qué? Porque es general para todas las organizaciones. Y aquí vamos a encontrar varios elementos, que también, dependiendo del autor que leamos, aquí nosotros lo hemos tratado de clasificar en 5 elementos.
si ustedes también esto pueden encontrar en otros autores, a lo mejor en 7, 8, 9 elementos. ¿Sí? Depende cómo estén asociados los temas, pero no quiere decir que ustedes los puedan encontrar de otra forma a la que nosotros les presentamos aquí. Bien. Vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con los factores económicos. Y a lo mejor empezamos por porque a lo mejor es uno de los que lo vivimos día a día como algo más cercano. ¿Sí? Y nosotros, ¿qué tenemos que analizar en ese contexto de la organización? ¿Sí? Vamos a suponer y vamos a centrar este análisis, a ver, en la provincia de Santiago del Estero, ¿sí? Nuestras empresas, nuestras organizaciones se desarrollan en este ámbito geográfico, ¿no es cierto?, de Santiago del Estero en primer término, NOA, Argentina. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos esto, decimos, bueno, a ver, ¿cuál es el nivel de desarrollo económico de la zona? ¿Sí? Entonces nosotros podemos aquí decir cuál es el nivel de desarrollo económico de la provincia de Santiago del Estero. A ver, en esto, generalmente, ¿cómo se mide ese nivel de desarrollo? A través de la cantidad de empresas que hay, ¿no es cierto?, en Santiago del Estero. Esas empresas las podemos clasificar, ¿no es cierto?, según su actividad. A ver, cuáles son de las actividades primarias, cuáles de las actividades secundarias, cuáles son de servicio, cuáles son de construcción, etcétera, ¿sí? Entonces podemos saber cuál es el desarrollo económico de la provincia de Santiago del Estero. ¿Qué infraestructura cuenta? ¿Sí? Cuando hablamos de infraestructura, básicamente estamos hablando en términos de caminos, ¿sí? Cómo está conectada, ¿no es cierto?, la empresa y sus diferentes ciudades, cuál es la infraestructura en términos de energía eléctrica, de agua potable, ¿sí?, que son condiciones que las empresas, si se quieren instalar en Santiago del Estero, ¿no es cierto?, o buscan un punto en donde crecer, van a tener en cuenta a la hora de definir cuál va a ser su localización. ¿Se acuerdan cuando hemos visto localización en el, como una decisión de largo plazo dentro de la función producción? Otro elemento que también tenemos en cuenta en los factores económicos tiene que ver con, con la estabilidad y la inflación, o sea, con la estabilidad de los precios o, ¿no es cierto?, con la inflación. Y a ver, en este contexto, ¿no es cierto?, actual en el que nosotros estamos, sabemos que estamos en un contexto de inflación. Bueno, a ver, esa inflación, ¿no es cierto?, ¿cómo influye en las decisiones que toma la organización? Otra cuestión tiene que ver con la disponibilidad de materias primas, ¿sí?, cuando nosotros hablamos de factores económicos. Esta disponibilidad, ¿no es cierto?, las materias primas están fácilmente disponibles para las organizaciones. ¿Qué tipo de materias primas hay, ¿no es cierto?, en la zona, sería aquí en Santiago del Estero, o si estas materias primas, ¿no es cierto?, las tenemos que traer de otras zonas de Argentina o las tenemos que importar, ¿sí? Porque de eso va a depender, ¿no es cierto?, después el costo final que tenga nuestro producto, ¿sí? Entonces, cómo influye, ¿no es cierto?, la disponibilidad o no en Santiago del Estero de las materias primas. Otro aspecto tiene que ver con el nivel de los impuestos, de las tasas, ¿no es cierto?, de las contribuciones que tienen que hacer las empresas en Santiago del Estero. Si tratemos aquí de contextualizar a un ámbito geográfico para poder hacer este análisis. Y entonces ahí veremos también, ¿no es cierto?, a ver cuál es el nivel de incidencia de estos elementos. Otro elemento, ¿no es cierto?, que forma parte del factor económico tiene que ver con el nivel de ingresos de la población, ¿sí? Y aquí, ¿no es cierto?, uno puede recurrir al INDEC, ¿no es cierto?, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde, ¿no es cierto?, llevan un registro, ¿no es cierto?, de cuál es el nivel de ingresos de la población.
llevan las estadísticas, ¿no es cierto?, de cuál es ese nivel de ingresos. A ver, cuál es el ingreso promedio de alguien, ¿no es cierto?, que vive en Santiago del Estero. ¿Qué porcentaje de la población, ¿no es cierto?, tiene determinado ingreso? ¿Cómo es esa distribución? Como también, ¿no es cierto?, en el INDEC también podemos averiguar cuál es el nivel de empleo, o sea, de la población económicamente activa que tiene la provincia de Santiago del Estero, cuántas personas están empleadas, ¿sí? Y también podemos distinguir, bueno, a ver, qué porcentaje trabaja en el Estado, ya sea en el empleado público nacional, provincial o municipal, y qué parte trabaja en el sector privado. También, así como vemos el nivel de empleo, podemos ver el nivel de desempleo, que también ese es otro dato que nos puede brindar, ¿no es cierto?, el INDEC. También otro aspecto, ¿no es cierto?, que tenemos que estudiar dentro de los factores económicos y que pueden tener influencia, tiene que ver con la actitud que tienen, ¿no es cierto?, las personas frente a los gastos y al ahorro. O sea, cada uno de las personas que tienen ingresos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace con esos ingresos? ¿Sí? ¿Gasta todos esos ingresos? ¿En qué los gasta? Y si tiene capacidad de ahorro, ¿sí? Entonces, eso también, ¿no es cierto?, se estudia y se analiza cuando uno habla de factores económicos. Otro elemento que podemos tener en cuenta tiene que ver con las exportaciones y las importaciones. A ver, Santiago del Estero se caracteriza por exportar determinadas materias primas, ¿sí?, o determinados elementos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo forestal, con lo ganadero, a lo mejor, ¿sí?, y sobre todo tiene que ver con los granos, ¿sí?, y qué importamos. Estos son algunos de los elementos que podemos incluir dentro de los factores económicos. La lista, ¿no es cierto?, es mucho más amplia, mucho más rica, pero hemos tratado de reducirla a algunos elementos básicos, ¿no es cierto?, que cuando nosotros analicemos este contexto económico, tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque esto influye, ¿no es cierto?, en las expectativas y en la confianza que tienen los diferentes agentes económicos. O sea, esto influye, ¿no es cierto?, en las empresas, en los individuos, ¿no es cierto?, y cómo van a reaccionar, ¿no es cierto?, ante cambios en estos factores. A ver, ¿qué influencia puede tener, ¿no es cierto?, el nivel de ingresos de la población en mi empresa o en las empresas de Santiago del Estero? O a ver, el nivel de desempleo, ¿cómo va a afectar a las empresas? ¿Sí? Entonces, tengo que tener en cuenta que todo esto que pasa fuera de la organización y que lo podemos clasificar como factores económicos, ¿qué influencia, ¿no es cierto?, va a tener? Y ver si esa influencia me va a permitir crecer como empresa o va a significar, ¿no es cierto?, una amenaza para la empresa. ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿Sí? Bien. Bien, después tenemos los factores políticos legales. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con todas las leyes, reglamentos, normativas que afectan la actividad empresarial o la actividad de las organizaciones. Y dentro de amplia gama, ¿no es cierto?, de leyes, de reglamentos y de normativas, vamos a nombrar solo algunas, ¿sí? Pero depende, ¿no es cierto?, todos los días están saliendo, ¿no es cierto?, normativa a la cual las empresas, ¿no es cierto?, tienen que estar atentas y tienen que ver, ¿no es cierto?, cómo eso va a influenciar la forma de hacer y las decisiones que tomen, ¿sí?
desde la legislación fiscal, que es lo que, ¿no es cierto?, a ver, sobre todo los contadores, ¿no es cierto?, están viendo permanentemente cómo esto se actualiza, ¿no es cierto?, y cómo eso influye en las diferentes declaraciones juradas, en las diferentes formas en que se va a inscribir al inicio una organización. También podemos ver, ¿no es cierto?, si hay leyes de promoción industrial. ¿Por qué? Porque si nosotros lo relacionamos con lo que hemos visto, dónde vamos a ubicar físicamente la planta o nuestro negocio, dónde lo vamos a poner como su domicilio legal, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿no es cierto?, si hay o no una ley de promoción industrial que podamos aprovechar, que sea una oportunidad, si existen leyes de flexibilización laboral o no, ¿sí? Porque todo eso va a tener influencia sobre las decisiones que se tomen dentro de la organización. Y esto, ¿no es cierto?, que hemos nombrado aquí, legislación fiscal, promoción y flexibilización laboral, es solo, ¿no es cierto?, para citar algunas cosas. Si nosotros estamos analizando el contexto de una organización, tenemos que ver toda la normativa, ¿no es cierto?, que puede influir sobre la empresa. No quiere decir que sean solo estas tres. Entonces, como ustedes van viendo, ¿no es cierto?, analizar el contexto, el ambiente, es algo complejo, ¿sí?, que tenemos que reunir mucha información y que esa información está dispersa en diferentes lados. Entonces, todo este proceso de hacer este análisis externo y este diagnóstico de cómo influye ese contexto en la organización, ¿no es cierto?, requiere de tiempo, requiere de habilidades, ¿no es cierto?, en las personas que están llevando adelante este proceso de planificación estratégica. Y también tenemos que tener en cuenta bien cómo es el sistema político, ¿no es cierto?, en Santiago del Estero, en este caso en Argentina, ¿no es cierto?, que estamos analizando. Bien, tenemos un sistema democrático, ¿sí?, en donde hay diferentes partidos políticos, en donde hay, ¿no es cierto?, un proceso de elecciones a través de las cuales, ¿no es cierto?, la población elige a sus representantes, y que estamos, ¿no es cierto?, desde Alfonsín para acá, ¿no es cierto?, en una estabilidad política de democracia. Entonces, todos estos factores, ¿no es cierto?, inciden en la actividad que realizan las diferentes organizaciones. También podemos analizar, ¿no es cierto?, a ver cuáles son las políticas públicas, las políticas de Estado que se toman, ¿no es cierto?, en cuanto a aspectos sociales, educacionales, de salud, ¿no es cierto?, que impactan sobre la población y sobre las organizaciones. Entonces, estos factores políticos legales van a influir en las organizaciones y en las empresas, ya sea restringiendo o fomentando las actividades de las organizaciones. Bien, ya llevamos transcurrido más de una hora de exposición. Vamos a hacer un corte en esto para que ustedes tengan la posibilidad de volver a leer el material que les hemos dejado, ¿sí? Ese material ya es un resumen de diferentes, de la bibliografía que está citada, ¿no es cierto?, de otra bibliografía que hemos consultado. Entonces, tómense ustedes un tiempo, ¿no es cierto?, para leer ese material, si quieren ver el video nuevamente, ver el PowerPoint, que solo es recordatorio nada más, o sea, no, el PowerPoint no es un resumen, ¿sí? El resumen ya es el material bibliográfico que les hemos dejado. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un tiempo de fijar, de procesar esta información, de ver qué preguntas o qué dudas se les plantean a la hora de leerlos, de estar solos con este material. Y la semana que viene vamos a continuar con los demás factores, ¿sí? Que tenemos que ver todos los factores sociales y culturales, que son varios,
¿sí? Que podemos analizar ahí, los factores tecnológicos, cómo influyen en las organizaciones, los factores ambientales, ¿no es cierto?, con esto del desarrollo sostenible, ¿sí? Y cómo podemos hacer ese análisis, ¿no es cierto?, de todos esos elementos del medio ambiente general, de este entorno general, ¿no es cierto?, cómo influyen en la organización. Y más allá también de estos elementos del medio ambiente específico que hemos visto hace un rato. Los invito a que ustedes vuelvan a leer el material, que vean el PowerPoint, que a lo mejor vean de nuevo el video, para ir viendo qué es lo que necesitan, qué es lo que todavía no se entiende, si necesitan otros ejemplos. A ver, una vez que veamos todo esto, vamos a analizar este elemento pandemia, ¿sí?, que es algo que está en el medio ambiente general, en este medio ambiente específico, este entorno general, cómo, ¿no es cierto?, ha impactado y ha generado influencia sobre todas las organizaciones, ¿sí?, sobre todos estos elementos que están en el contexto, y cómo, ¿no es cierto?, las empresas han ido respondiendo, ¿no es cierto?, a ese factor externo, ¿sí?, y cómo esa influencia se ha convertido en algunos casos en amenazas, ¿sí?, y en otros a lo mejor han surgido oportunidades de emprendimiento. Entonces, ¿sí?, una vez que veamos todo esto, ¿sí?, podemos tomar esta situación que estamos viviendo, ¿no es cierto?, que es algo extraordinario, algo del medio ambiente general, que influye a todas las organizaciones, ¿sí?, a ver esto cómo lo podemos analizar, ¿sí?, qué influencias tiene y cómo se están adaptando o no las organizaciones a esta influencia del contexto. Y si no, también ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Sí? Ingresen en los sitios o en los portales, ¿no es cierto?, de noticias, de los diarios, de diferentes noticias, y empiecen a ver, ¿no es cierto?, cómo diferentes elementos del contexto influyen sobre las organizaciones, sobre empresas de un sector en particular, o sobre alguna empresa en específico, depende de la noticia, ¿no es cierto?, qué es lo que hay, qué es lo que está en ese sitio, para que ahí ustedes vean, ¿no es cierto?, y tengan ejemplos actuales de cómo influye, ¿no es cierto?, el contexto, el entorno en las organizaciones y en las empresas. Los invito a que hagan esto, así para la semana que viene vamos a tener muchos más elementos para trabajar y poder ir entendiendo esto que pasa fuera de la organización. Es necesario que nosotros lo analicemos, lo tengamos en cuenta, le hagamos un seguimiento y tomar decisiones sobre eso. Bien, ¿alguna pregunta? A ver, aquí vamos a ir a los chats. A ver, aquí tengo... Oh, se escucha cortado. Qué pena. A ver. A ver, vamos a ver al último.
Bien, aquí Sandra hace una pregunta, dice, ¿cómo hacemos para diferenciar, dice, el gobierno, que lo habíamos puesto, ¿no es cierto?, como específico de los factores políticos legales que están en el general? Bien, y aquí decíamos, si hay legislación específica o reglamentación gubernamental específica para un sector de actividad determinado, lo vamos a poner en el medio ambiente específico, ¿sí? Y si es algo que es general para todas las organizaciones, para todas las actividades, va a ir en el medio ambiente general, ¿sí? Entonces, eso depende de la actividad de la empresa, ¿sí? Si la actividad de la empresa, si decíamos ahí, por ejemplo, soy una empresa que fabrica gaseosas, tengo que ver, ¿no es cierto?, qué reglamentación hay específica para la producción de ese tipo de alimentos. Entonces, eso será un factor, ¿no es cierto?, del medio ambiente específico, perdón, esa legislación sobre alimentos. Y todo lo demás que tenga que ver a lo mejor cómo inscribir la organización u otras leyes, ¿no es cierto?, que no son específicas solamente para el sector alimentos, eso lo ponemos en el medio ambiente general. Bien, Sandra. ¿Alguna pregunta? Algunos parece que ya están con hambre, con ganas de cenar. Ya es la hora, ya es la hora. Pero bueno, ya quedan con tarea para la semana que viene, ¿sí? Esto de leer el contenido, ver si quieren de nuevo el video, ver el PowerPoint, ver el PowerPoint, buscar en los diarios, saber qué noticias hay sobre influencia o elementos del medio ambiente que generan influencia en alguna organización en especial o en organizaciones de alguna provincia o sector industrial en particular, ¿no es cierto? A ver, eso estaría bueno como para que analicemos entre todos qué es lo qué influencia, ¿no es cierto?, genera y a lo mejor cómo responden o están respondiendo las organizaciones o las empresas a esas influencias. Dice, ¿podría subirlo hoy al PowerPoint? El PowerPoint ya está subido, nada más que yo a última hora le he hecho unos pequeños agregados, así que lo voy a cambiar, voy a bajar el que he subido, el que ya estaba subido, y voy a agregar este último que he usado, que tiene 2 o 3 diferencias nada más. Fíjense, ayer o antes de ayer he subido junto con, hemos vuelto a subir el PowerPoint junto con el material teórico para que tengan todo en el tablón. Ayer hemos subido, creo, antes de ayer. Ya está el PowerPoint, ya está en el Classroom. Ayer fue, licenciado. Ayer, bien, ayer. El nombre es Medio Ambiente, creo que el nombre del PowerPoint. No me acuerdo exactamente ahora, sí, pero Medio Ambiente 2020. Así está el nombre del PowerPoint. La grabación también, voy a tratar de ver si ahora hago la conversión y lo subo a la grabación ahora o mañana a la mañana. Voy a tratar de hacerlo ahora antes de cenar. Bien. Bueno, entonces, compromiso entonces para la semana que viene de leer el material y así podemos avanzar en esto y avanzar sólidamente. ¿Mm? Muy bien, chicos. Si hay alguna otra pregunta, si no, nos vemos la semana que viene en otra clase. Durante la semana, lo que necesiten consultar, consultan por Classroom, y
y vamos avanzando con los temas. Gracias, licenciada, que tenga buenas noches. Bueno, igualmente, Manuel. Florencia, Claudia, ¿alguna pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, que tengan buenas noches, un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Que anden bien.